Muy buenas a todos, aquí Adolfo Ruiz Calleja en un nuevo podcast del blog numismático. Este es el primer podcast de la nueva temporada, de la temporada 15ª, y estoy seguro de que os va a encantar porque vamos a hablar de los cincuentines y más concretamente del cincuentín de 1618. Digo que os va a encantar porque, bueno, los cincuentines son unas monedas emblemáticas donde las haya, unas piezas que llaman la atención a cualquiera y que, bueno, pues suponen un motivo de orgullo para los castellanos, porque, bueno, pues es una de las monedas más representativas de la numismática castellana y esto es mucho decir, porque Castilla tiene una historia numismática espectacular, como pocos pueblos en el mundo, si es que alguno llegó al nivel de las cotas castellanas. Sea como fuere, hay que decir que hablo de este cincuentín porque lo saca Silicua en una subasta el día 26 de agosto de 2023. Es la subasta especial de su cuarto aniversario, el cuarto aniversario de Silicua ya, fijaros cómo pasa el tiempo. Y bueno, esta es una subasta que tiene pues doble mérito, diría yo, porque ya sabéis que en la convención de Lugo que hubo a finales de junio robaron una gran cantidad de monedas a Pablo Núñez, al director de Silicua, y esas monedas, buena parte de ellas, si no todas, iban a aparecer en esta subasta. Si echáis un vistazo a la subasta vais a ver que algunas de las monedas aparecen que no se puede empujar, están publicadas pero no se puede empujar e indican explícitamente que son monedas robadas en la convención. De esa manera, bueno, pues me imagino que Pablo facilite el que las imágenes circulen, que la gente pueda identificar las monedas y bueno, pues que puedan ser identificables si aparecen en el mercado. En cualquier caso, la subasta es muy interesante a pesar de este robo. Tiene muchos duros interesantes y sobre todo muchas onzas. Hay onzas segovianas, hay bueno, pues unas onzas de Sevilla también muy buenas. También, por ejemplo, tiene un moravetino, una moneda sueva. O sea, hay piezas realmente sorprendentes. Bien, vamos ya con el cincuentín en sí. A ver, lo que hay que decir es que los cincuentines son monedas que se acuñaron en Segovia y prácticamente solo en Segovia entre 1609 y 1682. Son unas monedas muy grandes porque equivalen a 50 reales. Entonces su peso, al menos su peso teórico, es de 171,5 gramos. Esto es algo tremendo. O sea, fijaros que si ya un 8 reales es grande y viene a pesar 27 gramos, pues imaginad 171,5 gramos. Son monedas que se acuñaron a rodillo y que solamente se podían acuñar en el Real Ingenio de Segovia. ¿Y por qué solamente a rodillo? Bueno, pues porque sería imposible hacer una acuñación semejante a martillazos, ¿no? Bueno, al menos no de un solo golpe. ¿No? Habría técnicas, y eran técnicas más o menos conocidas en la época, para poder acuñar a martillo piezas grandes, pero bueno, eran acuñaciones sobre todo para medallas, ¿no? Y requerían unas técnicas muy complejas también. Estas acuñaciones a rodillo, a ver, suelen gustar mucho porque tienen cierto alabeo, tienen un canto muy bonito, porque por el alabeo, el recorte a tijera. Vamos, son monedas que son bellísimas, tanto el anverso como el reverso, como también el canto. Bueno, son bellísimas, pero es que son muy raras, porque se hicieron en pequeñísimas cantidades. Eso hace que el precio pues sea alto y que la mayoría de los coleccionistas pues tengamos a los cincuentines como una especie de sueño inalcanzable, ¿no? Bien, hay que decir que el diseño de estos cincuentines sigue pues los diseños que se indicaban en la pragmática de Nueva Estampa, que es una pragmática de 1566. Pero en esta pragmática no se habla nada de monedas de 50 reales. De hecho, no había ninguna ley que permitiese la acuñación de monedas de 50 reales. Tampoco, si os estáis preguntando, las de 100 escudos, que serían los centenes, y que estos centenes, digamos, son los hermanos de oro, vamos a llamarlos así, de los cincuentines. Bueno, pues en ningún lugar se indicaba que se pudiesen acuñar estas monedas. Entonces, claro, ahí está la pregunta de ¿y por qué se acuñan si en principio no se podían acuñar? Bueno, pues se acuñan, o se acuñaban, porque la corona, el rey, daba un permiso explícito para cada una de las acuñaciones. O sea, no es que en el Real Ingenio de Segovia dijesen, pues ahora vamos a acuñar, no sé, 400 cincuentines. No, eso no podía serlo.
Sí que pueden hacerlo con reales de A8 o con monedas de 2 reales o de medio real o de 4 reales. Eso lo pueden hacer sin problemas. Llegaba una partida de plata traída por algún mercader y ellos las acuñaban en los módulos que considerasen. Generalmente lo hacían en 8 reales, pues porque salía más barato acuñar la plata en 8 reales que en moneda más pequeña. Pero no podían hacer lo mismo con los 50 reales. Lo que tienen que hacer era hacer un permiso explícito al rey. O sea, solicitar al rey que se permitiese acuñar estas monedas. Y esto, bueno, hace que las acuñaciones siempre sean pues muy pequeñas, de un volumen diminuto, pero también nos permite saber qué año se acuñaron cincuentines y cuántos cincuentines se acuñaron cada año. Porque hemos dicho que se acuñaron entre 1609 y 1682, pero no es que se acuñasen todos los años, ni mucho menos. De hecho, se acuñaron muy pocos años. Bueno, entonces, ¿qué motivos tendría el rey para permitir estas acuñaciones? Hombre, pues a ver, los motivos concretos no lo sabemos porque nadie se lo preguntó a Felipe III, Felipe IV o Carlos II, que fueron los únicos reyes que permitieron estas acuñaciones. Pero bueno, viendo lo que se escribió en la documentación, pues podemos ver que hay 4 tipos de motivos. El primero es una orden directa del rey. O sea, simplemente el rey quiere cincuentines para sí mismo por el motivo que sea. Y ya está. Luego me imagino yo que los regalase o que hiciese lo que quisiera con ellos. Pero bueno, uno de ellos es una orden directa del rey. Otro motivo es que haya una visita del Estado y entonces el rey, pues lo que quiera es pues regalar estos cincuentines pues a estos que han visitado, ¿no? Pues a lo mejor un príncipe de Gales, por ejemplo, vino un año, no recuerdo exactamente cuándo, y se le entregaron unos cincuentines, a lo mejor un embajador o gente de la corte de Francia, o vaya usted a saber, ¿no? Pues esta gente se les entregaban cincuentines. No siempre que viniese alguien, o sea, era algo como muy especial, era un regalo, digamos, muy importante del rey de Castilla pues a otro rey o a otro embajador. Bien, luego también a veces que se entregaban licencias a nobles. O sea, se permitía que ciertos nobles acuñasen monedas en forma de cincuentines. Bueno, pues durante un tiempo determinado se decía, a ver, puedes acuñar, pues no sé, 50 ejemplares de cincuentines tal año. Por ejemplo, al marqués de Chinchón se le permitió acuñar 50 cincuentines en el año 1620. Y ya está. Ya el 1621 no se le permitió nada. Tampoco sé si lo solicitaría, pero vamos, que solamente fue para hacer una acuñación de 50 ejemplares en 1620 y se acabó. Y luego también hay veces que se daban licencias a mercaderes de plata. Aunque no fuesen personas nobles o que no fuesen miembros de la administración, pues a ciertos mercaderes se les permitía acuñar cincuentines. Y este es el caso, como vamos a ver más tarde, de los cincuentines de 1618. Bueno, estas monedas pues suponían una altísima tecnología para el siglo XVII. Entonces es una tecnología que, bueno, pues de la que del Real Ingenio de Segovia sacaba pecho, ¿no? A ver, una tecnología que implicaba también una gran capacidad técnica y además un gran coste. O sea, eran acuñaciones muy costosas. Porque claro, hay que ejercer una presión muy grande a una lámina de plata que es ancha por un lado y por otro lado es gruesa. Con lo cual, claro, hay que ejercer muchísima presión. Por eso hace falta los rodillos movidos por el río, ¿verdad? O sea, por una fuerza hidráulica importante. Y de hecho, como había que ejercer esta presión tan fuerte, en cada rodillo solamente se labraba para acuñar un cincuentín. O sea, en otros rodillos, por ejemplo, en un rodillo de 8 reales, pues a lo mejor no sé cuántos habría, pero imaginad que en un rodillo haya 4 o 5 monedas de 8 reales. O sea, pasaba la lámina de plata, habría que hacer varios pases de esta lámina de plata, pero al hacer los pases se grababan, pues vamos a poner eso, 4 o 5 monedas de 8 reales. Sin embargo, con los cincuentines pasaba la lámina de plata y solamente se grababa un cincuentín. Claro, porque había que ejercer mucha presión para poder labrarlo. Bien, esto hace que sea, pues eso, una acuñación muy cara. Lo primero eso, porque cada pase nada más vas a poder hacer una moneda. O sea, bueno, mejor dicho, hay que hacer varios pases para una sola moneda que luego tiene que ser recortada.
Luego además se genera mucha cizalla, porque claro, se pasa la lámina de plata, se graba una moneda, pero todo lo demás, todo el resto de plata, pues hay que volverlo a fundir y volverlo a convertir en una lámina, volverlo a laminar y volverlo a acuñar. O sea, supone muchísimo desperdicio. Y luego, claro, por parte de los rodillos, pues hay que saber que hay que grabar el rodillo para la ocasión. Entonces, claro, si dices, bueno, pues voy a hacer 20 cincuentines. Bueno, pues tengo que grabar el rodillo de anverso y el rodillo de reverso solamente para hacer estos 20 cincuentines. Y además, el grabado de un rodillo es bastante más complejo que el grabado de un cuño. Porque, claro, el rodillo es circular. Entonces, claro, para hacer un círculo, o sea, para que la moneda quede circular, por ejemplo, en el rodillo hay que hacerlo ovalado. Y si vemos cómo es un rodillo, pues vamos a ver, un rodillo ya grabado, quiero decir, pues vamos a ver que los motivos están como elongados, ¿no? Están más largos de lo que luego lo vemos en la moneda. Esto, bueno, pues obviamente esta gente lo sabía y le suponía una complicación. Y bueno, ya puestos para más intri, no solamente había que hacer rodillos para la ocasión, sino también había que hacer punzones para la ocasión, porque claro, el punzón de una moneda de 8 reales no valía para una moneda de 50 reales. Había que hacer los motivos más grandes. Con lo cual, bueno, vemos que el trabajo que requería acuñar estos cincuentines era muy importante. Sin embargo, lo que nos dice, bueno, pues Glenn Murray o José María Francisco Olmos, otra gente que han estudiado los cincuentines, es que estas acuñaciones de cincuentines les venían muy bien a la Casa de Moneda de Segovia, al Real Ingenio, porque estaban, digamos, haciendo marketing, estaban mostrando que ellos podían hacer unos productos que no podían hacer el resto de cecas. Y claro, esto era muy importante en un momento en el que las cecas competían por la plata. Esto ya dediqué una entrada donde, bueno, pues hablaba de que en la ceca de Sevilla se concentraba la inmensa mayoría de la plata. O sea, la mayor parte de la plata acuñada en la península ibérica se acuñaba en Sevilla. ¿Por qué? Pues porque era el puerto de entrada. Claro, la plata venía de América, pues entonces llegaba primero a Sevilla, obviamente. Entonces, ¿para qué llevar desde Sevilla hasta Segovia la plata? O sea, ¿qué incentivo tendría un mercader? Bueno, pues eso supuso un problema, que al final estaban compitiendo por hacer monedas con menos ley de la que deberían, y eso se cambió con la pragmática de 1588. Bueno, esto donde ellos obligaron a poner la fecha justamente para evitar estos fraudes. Sea como fuere, que esto ya lo he contado en otras entradas, la cuestión es que aquí, bueno, pues la Casa de Moneda de Segovia, el Real Ingenio estaba diciendo, oye, mira, que nosotros somos capaces de hacer este tipo de monedas, ¿no? O sea, lo que estaban haciendo es lo que hoy en día llamaríamos estrategia de diferenciación de producto. Que, bueno, hoy en día los gurús estos del marketing, ¿no? Se ven como muy modernos diciendo ese tipo de estrategias y, bueno, pues esto es más viejo que la tos. Fijaros que aquí una casa de moneda hace 400 años ya lo estaba haciendo. Entonces, bueno, pues aquí vemos cómo de estas acuñaciones no solamente se veía beneficiado el rey, que recibía impuestos y además dinero por la acuñación de moneda, los mercaderes, ¿no? Que los mercaderes, claro, si ellos pagaban un dinero por los cincuentines, luego obviamente los venderían más caros a los clientes que tuviesen, sino también la propia Casa de Moneda como tal. Bueno, entonces, ¿qué pasó en este año de 1618? Bueno, estos cincuentines, ¿de dónde aparecen? Bueno, pues aparecen por dos mercaderes de plata, dos personas que se llamaban Juan. Uno de ellos es Juan de Aguirre y el otro es Juan de Zabaleta. Parece que este Juan de Aguirre había aparecido ya más veces por Segovia para llevar plata. Y en octubre de 1617 fue a Segovia para firmar un contrato para entregar más plata a principios de 1618. Entonces, bueno, pues este contrato se firmó, el hombre se comprometería pues a llevar la carga de plata que fuese, y mientras estaba ahí en Segovia, pues solicitó al rey la autorización para acuñar 20 cincuentines. Esto parece que esta solicitud se hizo el día 13 de octubre de 1617. Bueno, es curioso que el rey
aceptó esta autorización para acuñar 20 cincuentines. Y digo que es curioso o sorprendente porque es la primera vez que un mercader fue autorizado para acuñar cincuentines de plata. O sea, hasta entonces todas las acuñaciones habían sido por cuenta del rey o autorizaciones a nobles o para hacer regalos diplomáticos. Pero nunca había sido un mercader de plata el que había recibido autorización para acuñar cincuentines. Entonces, bueno, pues estos hombres, Juan de Aguirre y Juan de Zabaleta, pudieron acuñar, pero solamente pudieron acuñar 20 cincuentines, como digo. Bien, Glenn Murray considera que estos cincuentines se acuñaron entre finales de 1617 y principios de 1618. O sea, dentro de estos 20 cincuentines no es que haya 20 de 1618, sino que se dividieron entre los de 1617 y los de 1618. ¿Por qué cree esto? Bueno, pues porque la autorización, el permiso para poder acuñarlo llegó el día 2 de diciembre de 1617. Y entonces aparecen ahí unos cincuentines con fecha 1617, con lo cual se cree que estos cincuentines son los que están relacionados con esa solicitud de octubre de ese mismo año. A ver, hay otra cuestión, y es que para diciembre de 1617 no había llegado la plata de Juan de Aguirre y Juan de Zabaleta. Esa plata llegó el 2 de enero de 1618. Con lo cual aquí queda la cuestión de, oye, ¿y de dónde salió la plata para acuñar los cincuentines de 1617? Bueno, pues no lo sabemos. La hipótesis de Glenn Murray es que habría algunos restos de plata de algunas de las anteriores entregas que hizo Juan de Aguirre y se utilizó esos restos de algunas de las anteriores entregas para acuñar estos cincuentines de 1617, que fueron muy poquitos. Probablemente los contaríamos con los dedos de las manos o de una mano. Hoy en día se conocen 3 ejemplares de 1617. O sea, a lo mejor se acuñaron 5, 6 o 7. No creo que más. Bueno, puede ser una hipótesis razonable que en diciembre de 1617 se utilizase la plata de anteriores encargos de este Juan de Aguirre. A mí se me ocurren otras hipótesis, como por ejemplo que se le prestase plata a Juan de Aguirre. Dirían, bueno, aquí tenemos algo de plata, bueno, pues aunque tú no hayas traído la tuya, si quieres acuñar ya los cincuentines, yo qué sé, pues para hacer un regalo de Navidad a tu señora, ¿no? Pues aquí te dejamos un poquito de plata para acuñar 5 o 6 cincuentines. O sea, al final se supone menos de 1 kilo de plata. Me imagino que no sería difícil encontrarlo en el Real Ingenio de Segovia. Pero bueno, aquí son hipótesis que lanzo yo, digamos, un poco alegremente. Y desde luego Glenn Murray esto se lo tiene muchísimo más estudiado. El caso es que la plata de Juan de Aguirre y de Juan de Zabaleta llegó a Segovia el día 2 de enero de 1618. Y por cierto, llegó procedente de Sevilla, como prácticamente toda la plata que se acuñaba en toda España. Entonces, bueno, pues es razonable pensar que a principios de enero de 1618 se acuñasen el resto de cincuentines. Así que, bueno, pues vemos que de esos 20, algunos de ellos se acuñaron a finales de 1617 y otros se acuñaron a principios de 1618. Y aquí hay otra cuestión, y es que diréis, bueno, ¿y tuvieron que hacer un nuevo rodillo para los cincuentines de 1618? Bueno, pues no. El rodillo de anverso, donde no está la fecha, este se reutilizó tal cual, porque es exactamente igual. Entonces, el mismo rodillo que se utilizó en 1617 se utilizó en 1618. Y es más, ese mismo rodillo de anverso se siguió utilizando para la siguiente emisión, que fue en 1620. Esa es la emisión que hizo el marqués de Chinchón. Bien. En 1619 no se acuñaron ningunos cincuentines. Bien, entonces el rodillo de anverso vemos que se reutilizó y luego se siguió reutilizando. Y sin embargo, el rodillo de reverso habría que cambiarlo, porque claro, uno es la fecha de 1617 y el otro es la fecha de 1618. Pero no lo cambiaron. Lo único que hicieron fue grabar un 8 sobre el 7. O sea, donde estaba el 7 pusieron un punzón de un 8 encima y ya quedó. Por eso todos los cincuentines de 1618 tienen
una sobrefecha, es 1618 sobre 7, porque el rodillo se utilizó para hacer los otros cincuentines, lo cual es totalmente lógico, pues porque para hacer 20 ejemplares no vas a utilizar 2 rodillos, porque al final casi te duplican el coste de estos ejemplares. Bueno, pues nada, esta es un poco la historia de estos cincuentines en general y de la emisión de 1617 y 1618 en particular. Espero que os haya gustado y yo sin más me despido, no sin antes recomendaros que echéis un vistazo a la subasta de Silicua del 26 de agosto de 2023, que ya os digo que es muy interesante. Un saludo y hasta pronto.